Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar con nuestro servicio de adoración. Sean bienvenidos a la casa del Señor y les pido que se pongan de pie para iniciar con la lectura de llamamiento a la adoración que proviene del Salmo 95 y voy a leer versículos 6 y 7. Escuchen cómo el Señor en su gracia nos llama y nos convoca a su adoración. Versículos 6 y 7. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros, el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Amén. Con una actitud, ¿verdad?, de reverencia y de respeto, se nos invita a postrarnos y a adorar a nuestro Dios. Él es nuestro creador. Y cuando dice que nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano, pues eso quiere decir que Dios es nuestro pastor, ¿verdad? Y recuerden que Jesús en el Nuevo Testamento dice: yo soy el buen pastor. Y bueno, Él nos saluda y nos bendice, hermanos, a través de la bendición y saludo que en esta ocasión proviene de Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito. Amados hermanos de la Iglesia Reformada Valle de Gracia, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos ahora a cantar el 626, Gloria demos al Padre. Los que lo sepan, pues pueden cantarlo de memoria. Oremos, amados hermanos. Padre, te damos muchas gracias porque nosotros que estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos. Nosotros que antes éramos extranjeros y advenedizos a los pactos de la promesa, a la ciudadanía del Israel espiritual, ahora pertenecemos a tu reino, ahora pertenecemos a tu nación, como dice el apóstol Pedro, una nación santa. Señor, gracias porque es en Cristo nuestro gran pastor que nosotros podemos ahora ser parte del cuerpo mayor de Cristo que se congrega en el mundo en este día para adorarte. Señor, queremos postrarnos delante de ti, es decir, reconocer tu grandeza, reconocer tu gracia, reconocer tu gran salvación que nos has dado. Y queremos, Señor, que moldees nuestro pensamiento, nuestras intenciones y todo lo que somos para que nos sujetemos a la ley de la libertad, a la ley de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la cual somos verdaderamente libres. Bendícenos pues, Señor, a través de cada uno de los elementos de la adoración. Perdona también nuestros pecados y que este culto que te tributamos llegue a ti como un olor de un aroma agradable, como el olor de esos sacrificios que ascendían hasta tu presencia y en los cuales te deleitabas. Y ahora sabemos que en Cristo Jesús te deleitas mucho más en nuestro sacrificio de alabanza. Oramos todo esto con el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, así de pie cantemos el número 5, que es el Salmo 100. Número 5 en el himnario
que es el Salmo 100. Todos los niños encuentren en su himnario el número 5. Cantad alegres al Señor. De nuestro catecismo para confesar nuestra fe. Ahí lo tienen en el boletín. Y bueno, como saben, el domingo pasado no tuvimos nuestro servicio de adoración. Entonces hoy vamos a leer domingos o días del Señor 2 y 3. ¿Ok? 2 y 3 de nuestro catecismo. Como siempre, yo leo la pregunta y juntos leemos la respuesta. ¿Ok? Muy bien, hermanos. El catecismo empieza la primera sección en el Día del Señor 2, que se titula de la miseria del hombre, de su pecado y su miseria. Número 3. ¿Cómo conoces tu miseria? Por la ley de Dios. 4. ¿Qué exige la ley de Dios de nosotros? Cristo nos lo enseña resumidamente en Mateo 22, del 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, en el Día del Señor 2 se nos dice que la ley de Dios nos da a conocer nuestro pecado. Y aunque el Señor nos la resume en Mateo 22, cuando dice amar a Dios y amar al prójimo, en ese mismo resumen nos damos cuenta de que nosotros por nuestro pecado no podemos amar a Dios perfectamente, ni amar al prójimo perfectamente, ¿verdad? La ley misma, conforme la leemos, empieza a revelar que no alcanzamos el estándar alto y perfecto de nuestro Dios. Y es que para eso es la ley, para mostrarnos nuestro pecado y al mismo tiempo para hacernos aspirar a acudir a Dios, para que por medio de la obra perfecta de Cristo podamos cumplir con la ley, porque por nosotros mismos no podemos. Día del Señor 3. ¿Puedes guardar todo esto perfectamente? No,
porque por naturaleza estoy inclinado a odiar a Dios y a mi prójimo. 6. ¿Creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? No, más bien Dios creó al hombre bueno y a su imagen, es decir, en verdadera justicia y santidad, para que rectamente conociera a Dios su Creador, lo amara de todo corazón y viviera con Él en eterna bienaventuranza para alabarlo y glorificarlo. Número 7. Entonces, ¿de dónde proviene esta naturaleza depravada del ser humano? De la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso, por la cual nuestra naturaleza se corrompió tanto que todos somos concebidos y nacidos en pecado. 8. Pero estamos tan depravados que somos completamente incapaces de hacer algún bien e inclinados a todo mal. Sí, a menos que por el Espíritu de Dios nazcamos de nuevo. Ahí tenemos días, Señor, 2 y 3, hermanos. Entonces, algo que el catecismo nos quiere dejar muy, muy claro es que aunque ahora todos somos pecadores, Dios no creó al hombre pecador. Dios creó al hombre bueno a su imagen y semejanza. Entonces no debemos culpar a Dios por nuestros pecados o por los pecados que hay en el mundo. El pecador es el culpable, ¿verdad? Por otro lado, se nos recuerda que lo que Adán y Eva hicieron en el huerto del Edén no fue un acto solamente personal o particular, sino que lo que ellos hicieron fue representativo. Es decir, lo que ellos hicieron los dañaba a ellos, pero también dañaba a toda la raza humana, porque ellos son los progenitores de la raza humana. Es decir, Dios los crea a Adán y a Eva, y por medio de ellos surgió la raza humana, ¿verdad? Se extendió sobre toda la faz de la tierra. Entonces, Adán es en este pacto que Dios hizo en el Edén, que se le ha llamado el pacto de obras o el pacto de vida, era nuestro representante del pacto, nuestra cabeza federal o representante, de modo que lo que él hizo afectó a toda la humanidad. Y ese es un principio que observamos en la vida diaria, ¿cierto o no? Los padres, como padres, lo que hacemos, lo que decimos, pues eso afecta también a nuestros hijos. Lo que hace un maestro en la escuela, cómo enseña, pues obviamente afecta a todos los estudiantes. Lo que hace un alcalde en una ciudad va a afectar a toda la ciudad. Lo que hace un gobernador va a afectar a todo un estado. Lo que hace un presidente afecta a todo un país. Ese es el principio representativo, ¿verdad? Somos representados y aunque no estamos allí cuando toman decisiones, pues nos afectan. Qué importante es, pues, que nuestros líderes tomen buenas decisiones, pero por el pecado no siempre toman buenas decisiones. Pero bueno, vino uno más grande que el primer Adán, que es el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos representa, Él es nuestra cabeza federal, Él es el que lo que hizo, no lo hizo para Él, porque Él es Dios mismo. Todo lo que Él hizo, lo hizo para sus elegidos, para su pueblo, para su iglesia, de modo que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a continuar con la lectura de la Santa Ley de Dios. Vamos a Éxodo 20, del 1 al 17. Les pido que lo encuentren y los que puedan pónganse de pie para escuchar la lectura de la ley moral de Dios, el decálogo o los 10 mandamientos.
Voy a leer en voz alta la palabra y hermanos, niños, escuchen con mucha atención y reverencia a la palabra. Éxodo 20 del 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mandamiento 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mandamiento 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 4. Te acordarás del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Mandamiento 5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No hurtarás o no robarás. 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y 10. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esa es la santa ley de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Que Él nos ayude para obedecer su ley, porque nosotros somos débiles y no la cumplimos como debemos. Pero para esto vamos a orar al Señor, ¿verdad? En la oración congregacional, pedirle que nos perdone y que nos fortalezca y nos llene de su espíritu para ser obedientes a Él. Hermano José, ¿podría cerrar la puerta de la cocina, por favor? Muy bien. Kids, we're going to have the congregational prayer. So close your eyes and we're going to pray. Oremos. Padre, gracias, porque es solamente a través de la perfección, de la santidad, de la obediencia y de la justicia de Cristo, tu Hijo eterno, que podemos venir, arrodillarnos y postrarnos delante del Dios creador de los cielos y de la tierra. Es por medio de tu Hijo Jesucristo que nosotros podemos congregarnos y poder tener acceso al trono de tu santa gracia. Señor, ayúdanos para que entonces toda nuestra confianza y seguridad al acercarnos a ti resida, esté en Cristo, no en nosotros. Porque no hay nada en nosotros que sea digno, que merezca que tú nos aceptes, sino toda nuestra dignidad está en Cristo. Él es el digno, Él es el que mereció todo, Él es el que ha realizado la obra perfecta, y es por esa obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo que nosotros ahora podemos alabar y adorar a Dios en espíritu y en verdad. No importa dónde, no importa que estemos en un edificio como este, o en el monte, o en una gran ciudad, o en pueblos pequeños, donde tu iglesia se congrega en obediencia a tu palabra y donde adora de una manera fiel, ahí estás tú presente en medio de ellos. Señor, oramos pues para que cada día que nos congreguemos
seamos recordados que estamos ante la presencia de un Dios santo. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es decir, reconozcamos tu grandeza, reconozcamos tu majestad, reconozcamos que tú eres el Dios altísimo y que si no fuera por Cristo, nunca podríamos estar en tu presencia. Amado Señor, cultiva en nuestros corazones el deseo, el interés, las ganas de aprender de ti por medio de la lectura de la Biblia, por medio de los estudios bíblicos, por medio de venir a la iglesia a adorarte y aprender y escuchar la predicación del Evangelio. Ayúdanos a ser buenos lectores de libros de sana doctrina que nos ayudan a entender un poco más la palabra de Dios. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a sus familias y concédeles que sus vidas no se consuman en actividades que, aunque no son malas, los pueden alejar de una verdadera comunión contigo. Permite que cada uno de nosotros como familia dispongamos de tiempo para orar, para leer la palabra de manera personal, en familia, en matrimonio. Hay muchas formas de hacerlo. Oramos también para que nos alejes del pecado, Señor. Aléjanos de todo aquello que sea malo y pecaminoso delante de ti. Líbranos de caer en adicciones, en los teléfonos, en la computadora. Líbranos de cualquier cosa que sea mala y abominable delante de ti, para que nuestra vida así sea una vida de santidad, una vida de pureza, una vida de rectitud, de justicia. Oh Señor, sabemos que caemos en pecado, sabemos que no siempre cumplimos con tus mandamientos, pero gracias por Cristo, en quien encontramos no solamente el perdón eterno de nuestros pecados, sino el perdón de todos nuestros pecados que cometemos cada día. Por eso es que el Señor Jesús en el Padre Nuestro nos ha enseñado que oremos diciendo en una de las peticiones: y perdónanos nuestras deudas, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sí, Señor. La vida cristiana es de un arrepentimiento continuo, es de un arrepentimiento constante, en el que nos dolemos y sufrimos cuando te ofendemos con nuestro pecado, pero al mismo tiempo sabemos que en Cristo nuestro Señor hay esperanza, porque cuando abunda el pecado, sobreabunda tu gracia salvadora y perdonadora. Amado Señor, bendice pues a tu iglesia en todas sus formas de actividades, ya sea a través de los servicios de adoración, escuela dominical, estudios bíblicos, la iglesia institucional que está activa proclamando el Evangelio de Cristo. Pero bendice a tu iglesia como organismo también, es decir, a cada uno de nosotros en cualquier faceta de nuestras vidas, como esposos, esposas, madres, padres, como trabajadores, Señor, como maestros, como campesinos, como cualquiera que sea nuestra vocación. Ayúdanos a recordar que es allí donde vamos a poner en práctica nuestra fe cristiana, no al revés, que solo pensemos que aquí te adoramos pero afuera no. Toda nuestra vida es un sacrificio de alabanza, debe ser una alabanza, un servicio a ti, oh Señor. Padre Santo, encargamos en tus manos nuestra iglesia, la Iglesia Reformada de Benecer, la Iglesia Reformada Valle de Gracia. Ahora que iniciamos un nuevo año, Señor, ayúdanos para que seamos más obedientes, más comprometidos, y que tú abras más oportunidades para compartir el Evangelio a los que no te conocen. Señor, bendice a las misiones, bendice a todos los pastores que trabajan sembrando el Evangelio, iniciando nuevas congregaciones, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice, Señor, a nuestros países también. Ayúdanos para que seamos buenos ciudadanos, Señor,
donde nos encontremos, que podamos dar buen testimonio del Evangelio de Cristo. Y Señor, en la toma de posesión del presidente de este país, que será mañana, oramos, Señor, que haya temor de Dios en su vida, que haya temor de Dios en su gabinete, y que ese país, Señor, de ir en contra del Evangelio, pueda empezar a regresar a la palabra, a los principios bíblicos que traen bien al prójimo, que traen amor, que traen paz, que traen prosperidad, que traen justicia. Oramos pues, Señor, para que nuestra fe radique solo en ti, que eres nuestro Dios y nuestro Creador. Y oramos por las autoridades, para que tú las uses para tu honra y para tu gloria. Señor, pues, gracias por el privilegio de pertenecer a tu pueblo, a tu santa comunión. Oramos todo esto con el perdón de nuestros pecados, repitiendo la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar el Salmo 46, que es el número 51 en el himnario. Número 51. Nuestra esperanza y protección y nuestro eterno hogar ha sido, eres y serás tan solo tú, Señor. Pónganse de pie lo que puedan. Vamos a continuar ahora con la exposición de la palabra. Encuentren en sus Biblias el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 13. El sermón va a estar basado en los versículos 31 al 35. Mateo 13, del 31 al 35. The Gospel of Matthew, chapter 13, from verse 31 to 35. Ahí lo tienen. Y nuevamente, en reverencia a la palabra, los que puedan pónganse de pie para escuchar la lectura de la palabra santa e inspirada de nuestro Dios. Escuchen, hermanos, la palabra. El Señor Jesús habla y dice: les propuso otra parábola, diciendo:
el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y lo sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta, que dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. Esa es la palabra santa inspirada del Señor. El que tiene oídos para oír, dice Jesús, nuestro Señor, oiga. Oremos. Señor, gracias por la lectura fiel de tu palabra. Y Espíritu Santo, ahora oramos por tu sabiduría para una exposición fiel de ella. Abre nuestra mente y nuestro corazón, oh Señor, para que podamos estar atentos, como Lidia, la vendedora de púrpura, estaba atenta a lo que Pablo el apóstol enseñaba, y el Señor abrió su corazón. Sí, Señor, abre nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón, para entender tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Continuamos con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo allá en el norte de Israel, en el distrito de Galilea. Y el Señor en Mateo 13 ha empezado a usar un método de enseñanza de una manera más explícita. Y es el método de enseñar por parábolas. ¿Ok? Dijimos que una parábola es una enseñanza que consiste en tomar analogías de la vida diaria y comunicar una enseñanza moral o espiritual para el que oye. Pero también hemos aprendido que en el uso de las parábolas que hace Jesús hay 2 propósitos. Uno es para hacer más claro el mensaje, pero cuando hay rebelión en el corazón, la parábola se convierte en un medio de ocultar el mensaje. Y eso es lo que vemos que Jesús ha hecho aquí en Mateo 13, porque vemos que después de dar la parábola del sembrador a las multitudes, en privado se las explicó a sus discípulos. Lo vemos también con la parábola del trigo y la cizaña. La da en público a las multitudes, pero en privado se le explica a sus discípulos. Y eso es lo que vemos aquí en esta tercera parábola, que empieza con el grano de mostaza. El Señor Jesús está hablando a las multitudes. Cuando dice, les propuso otra parábola, se refiere a las multitudes y no solo a sus discípulos, principalmente a la gente que lo seguía. Y bueno, me gustaría empezar por el final, en el versículo 34. Ya habiendo aclarado que el Señor Jesús está hablando a las multitudes, nuevamente Mateo el evangelista nos da el propósito de por qué Jesús les hablaba en parábolas. Recuerden que cuando explica la parábola del sembrador, el Señor Jesús, Mateo más bien ha enseñado, ¿verdad?, el uso de las parábolas. Noten cómo dice allá. El Señor Jesús más bien, cuando explica las parábolas, por qué habla en parábolas, les dice allá en el versículo
11, porque a ustedes les es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es concedido. Recuerden que es dentro del contexto de la rebelión de los judíos incrédulos. Y luego explica, ¿verdad? A los que tienen se les dará más, a los que tienen poco, incluso eso se les será quitado. Y como ellos están endurecidos, el Señor Jesús les habla en parábolas y los endurece más. Quieren estar endurecidos, serán más endurecidos para que no vean y se salven. Era una forma de comunicar que la dureza y la ceguera de la gente que rechazaba a Jesús y que habían visto las evidencias de que era el Mesías, el Hijo de Dios, era confirmado por medio de estas parábolas. Y ahora, Mateo dice en el versículo 34, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y sin parábolas no les hablaba. Noten, no siempre Jesús utilizó parábolas, pero cuando llegaba a este punto de la negación, de la rebeldía, del rechazo intencionado y abierto de los judíos incrédulos, entonces él procedía a hablarle en parábolas. Este tipo de enseñanza que recoge una analogía de la vida común, de la vida natural, y transmite una enseñanza moral o espiritual o con respecto a la salvación. No les hablaba sin parábolas. Ahora bien, es importante saber que todo lo que Jesús hacía, no lo hacía sin ningún propósito. Todo lo que Jesús hacía estaba perfectamente planificado, planeado. Él estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. ¿Y dónde encontramos la voluntad de su Padre? Pues su voluntad revelada la encontramos en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que dice el versículo 35. Jesús no adrede o a propósito les hablaba en parábolas. Jesús no provisionalmente decidía hablar en parábolas, sino que Él les hablaba en parábolas porque estaba cumpliendo la palabra del Antiguo Testamento. Dice en el versículo 35, Jesús les hablaba en parábolas para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta que dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. La palabra cumplir en la Biblia es una palabra muy interesante. Cumplir significa que hacemos lo que se nos manda, ¿verdad? Cuando a nuestros niños les dicen: hijo, hija, limpia tu cuarto, y ellos con una sonrisa grande dicen: sí mamá, sí papá, entonces en ese momento ellos están cumpliendo, están haciendo. Pero la palabra cumplir en la Biblia tiene un significado adicional. Tiene ese significado de que lo que se profetizó, lo que se anunció de antemano, lo que se anunció años o siglos atrás, se cumplió, se realizó, se hizo. Porque todo lo que Dios promete, tarde o temprano lo cumple. ¿Ok? Entonces, no solamente significa hacer lo que se nos manda, cumplo. Significa que lo que Dios prometió, lo cumplió, lo realizó. Pero hay un tercer significado de la palabra cumplir. La palabra cumplir en la Biblia también tiene el significado de aclarar la intención, de aclarar el significado más profundo, y en este caso de esclarecernos el propósito o uno de los propósitos de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice allá: para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta. El profeta, un profeta es una persona, niños, que recibe un mensaje de Dios
y lo da a conocer al pueblo. ¿Ok? Eso era lo que hacían los profetas verdaderos. Recibían el mensaje y lo comunicaban íntegramente, sin cambiarlo, fielmente. Ese era un verdadero profeta. Pero cuando Mateo dice que Jesús habló en parábolas para que se cumpliera lo que dijo el profeta, cuando decimos profeta en referencia al Antiguo Testamento, ¿qué nombres se vienen a la mente? Isaías, a ver qué más, a ver, ¿qué otro profeta hay? Isaías, ¿qué otro profeta? Daniel, Santiago, Jeremías, Francisco, ¿te acuerdas de otro hijo? Ezequiel, muy bien. Abril, Jonás, Grace, Samuel también, claro, son los profetas que escribieron, ¿verdad? Que dejaron el mensaje de Dios por escrito. Pero cuando leemos la nota, la cita de Mateo, no proviene ni de Jeremías, ni de Isaías, ni de ninguno de los otros profetas escribientes o escritores. Abajo de nuestra Biblia cita el Salmo 78. Salmo 78. Bueno, vamos a verlo. Salmo 78. Y dice allá el Salmo 78 que es un masquil, es un tipo de escrito de salmo de Asaf. No era el rey David en este caso, ¿verdad? Pero aún así, Mateo dice que ese salmo lo escribió un profeta. Entonces nos damos cuenta que en la Biblia la palabra profeta también adquiere al menos dos significados. El primero de ellos se refiere a los profetas de oficio, por así decirlo. Es decir, Dios escogía a alguien y lo nombraba profeta, como a Amós, ¿verdad? Que cuidaba los borregos y Dios le dijo, ahora tú serás mi profeta. Y Amós decía, pero si yo soy cuidador de borregos, de chivos. Bueno, eso es un ejemplo muy especial de que vemos que es Dios quien elige y nombra a los profetas. No porque la persona se lo merezca. Pero bueno, profetas de oficio. Dios los llamó para ser profetas. Pero como Asaf no es un profeta al estilo de los demás, la palabra profeta quiere decir entonces que cualquier escritor de la Biblia que Dios usó para revelar su palabra, dejarla por escrito para el pueblo de Israel en ese tiempo y para toda la iglesia, también se convertía en un profeta, porque estaba recibiendo el mensaje de Dios, lo ponía por escrito y lo comunicaba con fidelidad. Nos da a conocer la voluntad de Dios de una o de otra manera. Recuerden además que Abraham, aunque no era profeta como Samuel o como Jeremías, la Biblia lo llama profeta. ¿Ok? David igual, aunque él era rey, pero Dios lo usó para escribir los salmos, no todos, pero muchos salmos, por eso él es un profeta. Moisés, que no era profeta al estilo de los otros profetas, el Señor dice, yo les levantaré profeta como tú, le dice a Moisés. O sea, Moisés también era un profeta, en ese sentido más amplio de la palabra, de recibir un mensaje y darlo a conocer al pueblo. Para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta que dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Pero hermanos, aquí hay algo bien interesante. Asaf escribió de esta manera. Perdón. Muy bien. Asaf
Si ustedes leen el Salmo 78, que es un salmo largo, amplio, van a encontrar que Asaf empieza a hablar de toda la historia de la salvación del pueblo de Israel, que Dios lo llamó y lo empezó a guiar en el desierto, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se habla de la palabra de un profeta, esta es otra distinción que hay que hacer. La profecía no solo se refiere a algo que va a suceder en el futuro. La profecía, la palabra profética, se refiere a comunicar con fidelidad todo lo que Dios haya comunicado. Puede ser eventos del pasado, pero también pueden ser eventos del presente y también pueden ser eventos del futuro. ¿Verdad? Jesucristo es nuestro gran profeta, el profeta perfecto. Y Él no solamente habló del futuro, lo estamos viendo aquí en Mateo, Él hablaba del presente, ¿verdad? Él hablaba también del pasado, citaba, comunicaba basado en el Antiguo Testamento. Entonces, la idea de que un profeta es alguien que solo habla de lo que va a suceder en el futuro es una idea incompleta. Peor aún, el mal uso que se hace de la palabra profeta en nuestro tiempo es algo que debemos tener cuidado, ¿verdad? Hay que huir de esas ideas y de esas personas que se llaman profetas. Todos, en el sentido bíblico de la palabra, somos profetas. Profetas, sacerdotes y reyes. ¿Por qué? Porque hemos recibido la palabra. Y entonces cuando comunicamos la palabra, estamos desempeñando nuestro rol de profeta, en el sentido bíblico y sano de la palabra. Pero entonces, Mateo el evangelista dice que se cumplió lo que dijo el profeta: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y este es el punto que quería remarcar, que entonces el Salmo 78, como todos los salmos y toda la escritura, pero aquí de manera más puntual, el Salmo 78 nos habla ¿de quién? De Cristo. Fue Asaf, inspirado por el Espíritu Santo, que lo escribió, pero el Espíritu de Cristo estaba ¿en quién? En Asaf. ¿Quién está hablando entonces en el Salmo 78? Cristo mismo. ¿No es eso increíble? Todos los salmos son en ese sentido mesiánicos, es decir, apuntan al Mesías. Todos los salmos son cristocéntricos, hablan de Cristo. A veces dicen, un salmo mesiánico, un salmo mesiánico. No, todos los salmos, de una o de otra manera, uno más, uno menos, nos hablan de Cristo. Y entonces vemos que es Cristo hablando en el Salmo 78. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Interesante, ¿cierto? ¿No? Porque otra vez el profeta no es solo el que dice lo que va a pasar. El profeta habla incluso de lo que ha pasado. Aquí dice, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Por eso es que Asaf, cuando empieza su profecía, empieza a relatar el origen del pueblo de Israel. Y cuando dice las cosas escondidas, da a entender que por medio de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, lo que estaba profetizado en el Antiguo, pero no estaba completamente claro, ahora con Cristo las cosas se aclaran. Y eso tiene conexión con lo que dice en el versículo 11. Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos. ¿Está bien? Entonces, un misterio es algo que estaba oculto, pero después fue revelado. Y hay muchos misterios que, aunque son revelados, no los vamos a comprender nunca en su totalidad. Por ejemplo,
la encarnación de nuestro Señor. Ejemplo de que nuestro Dios es un Dios trino. Está revelado, pero sobrepasa todavía nuestro entendimiento. Pero sí hay misterios, cosas ocultas que han sido reveladas. Con base en Mateo 13, ¿cuáles son esas cosas ocultas que ahora han sido más aclaradas? Por ejemplo, de acuerdo con las parábolas, de que la palabra debe sembrarse por medio del ministerio, primeramente de nuestro Señor y después de sus apóstoles y después de su iglesia. Todo el tiempo la iglesia debe sembrar, predicar, enseñar la palabra. Segundo, ¿qué otro misterio ha sido revelado con base en las parábolas? Pues ha sido revelado, por ejemplo, que en la iglesia van a haber verdaderos creyentes, falsos creyentes, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, nuestro Señor es el verdadero profeta, nuestro sumo profeta, que nos ha revelado la voluntad de su Padre para nuestra salvación. Y es aquí donde ahora quiero ir al inicio. En el versículo 31 les propuso otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y lo sembró en su campo. Nuevamente, el reino de los cielos incluye a la iglesia institucional y a la iglesia como organismo, pero es más que la iglesia. ¿Okay? El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Es una comparación, no es una identificación. Por eso dice es semejante a. Luego en el versículo 33 dice: el reino de los cielos es semejante a. Y también, por ejemplo, en el versículo, ¿dónde más lo dice? En el 24, el reino de los cielos es semejante a. O sea, cada parábola nos da un aspecto de lo que es el reino de los cielos. No hay que reducir el reino de los cielos a una parábola, porque el reino de los cielos es muy amplio. Entonces, cada parábola es una enseñanza que nos abre la mente para entender un aspecto del reino de los cielos. Y aquí, lo que el Señor quiere darnos a entender con la parábola del grano de mostaza es que el reino de Dios, que a los ojos del mundo puede ser insignificante o tener un comienzo pequeñito, es la promesa de que el Señor, aún con pequeños principios, Él prosperará su obra y hará que su reino crezca y prospere. En inglés hay una expresión que dice: do not despise small beginnings, ¿verdad? No desprecies los principios pequeños. Y es que así es, a los ojos del mundo nos ven que nos congregamos y dicen: oh, mira, ese grupito de personas allí. Pero Dios es misericordioso, porque Él no nos pide que midamos nuestro trabajo según los estándares del mundo. Él quiere que midamos nuestro trabajo según su palabra. Y entonces podemos ser como un grano de mostaza, ¿verdad? Muy chiquito, muy insignificante. Y noten cómo el grano de mostaza le da continuidad o está en conexión con la parábola del sembrador, porque el grano de mostaza o la semilla, vino un hombre que la tomó, y se supone que él es el sembrador también, y lo sembró en su campo. ¿Okay? Este grano, dice Jesús, es la semilla más pequeña de todas. Los críticos de la Biblia dicen: no, hay semillas más pequeñas que el grano de mostaza. Claro, Jesús no era ignorante, Él es Dios. Lo que Él está diciendo, para el conocimiento de los judíos de su tiempo, el grano de mostaza era la semilla más pequeña. No hay error. Y dice que esa semilla que es tan insignificante, y ese es el punto, porque Dios no ha escogido, como dice el apóstol Pablo, a los nobles de este mundo. No ha escogido a los poderosos de este mundo. No ha escogido a los educados de este mundo. Él escoge lo más vil, ¿verdad? Él escoge lo insignificante, lo pequeño, a ti y a mí, porque el poder que se manifiesta no es el nuestro, sino es el poder de Dios, para hacer su obra, su grande obra, como dice el profeta. Y dice que esta semilla más chiquita, cuando brota,
empieza a crecer y llega a ser mayor que las hortalizas. ¿Cuáles son las hortalizas? Pues son las plantitas como el cilantro, como el repollo. ¿Qué más? Perejil, cebolla, calabazas, zanahoria. Niños, ¿esas plantas son altas o bajitas? Bajitas, ¿verdad? Están aquí, a ras de suelo, como decimos. Pero esa semilla tan chiquitita crece, sale la planta, se hace más grande que las hortalizas y llega a ser un árbol. ¿Ok? Es decir, llega a ser ya un arbusto grande, donde incluso las aves llegan y hacen sus nidos. O sea, de algo insignificante, Dios puede hacer algo grande. De ese grupito de 12 que andaba con Jesús, miedosos, temerosos, necios y obstinados, Él ha cambiado el mundo, ¿cierto o no? Entonces, hermanos, confiemos no en nuestro poder, confiemos en el poder de Dios. Y este es algo que Jesús nos dice en parábolas. Nos está enseñando estas cosas escondidas desde la fundación del mundo. Sé fiel, solo sé fiel y constante, sabiendo que la obra en el Señor nunca es en vano. Nunca. Nunca. Siguiente parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Bueno, la mujer, la señora de la casa, toma harina, 3 medidas de harina. 3 medidas. Esa es una cantidad bastante grande que podía alimentar a 50 personas. ¿Ok? Y entonces parece ser que la señora quiere hacer fiesta, tamales y todo lo demás, ¿verdad? Para 50 personas. Entonces dice, voy a preparar toda esta masa y le voy a poner ¿qué? Levadura. Y entonces cuando le ponen levadura, ¿qué hacen con la masa que le pusieron levadura? Jesse, ¿qué hacen con la masa que le pusieron la levadura? Tú lo sabes porque te estoy preguntando porque ya hiciste un pan, ¿verdad? Cuando tienes tu masa, el dough, y pones el leaven allá, ¿qué hacen después? La cubres, ¿verdad? Y cuando la vas a revisar más tarde, ¿qué pasó? Ya se esponjó, se infló. ¿Verdad? Se infló, crece. La levadura trabaja de una manera misteriosa, invisible para nuestros ojos, pero hace que el pan esponje. Bueno, y si comes mucho pan, esponjas también, ¿verdad? Con medida, ¿no? Con medida. Entonces, esponja, se infla, crece el pan. Misteriosamente, ¿cierto? Pero trabaja. Y es que así es el reino de Dios. El reino de Dios es como esa levadura, polvito allí que parece que no va a hacer nada, pero empieza a hacer su trabajo. Y así es el trabajo del reino de Dios. Así es nuestro trabajo como iglesia. Insignificante a ojos del mundo, pero cuando se predica la palabra, se enseña con fidelidad, esa palabra cambia y transforma la vida del que lo oye. Y empieza una nueva vida. Empieza una nueva familia. Empieza un nuevo matrimonio. Empieza un estilo de vida completamente diferente. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios no puede hacer crecer nuestra congregación? Amén. Miren cuántos ya hay, por la pura gracia de Dios. Pero puede crecer más y más y más. ¿Ustedes creen que Él no los puede usar para hacer una escuela cristiana? ¿No lo puede usar para desarrollar diferentes ministerios en esta comunidad, incluso en el estado, incluso en el país, incluso en el mundo? Pero nosotros no tenemos la visión del reino. Tenemos una visión que no es bíblica a veces. Pero las parábolas nos quieren enseñar eso, entre otras cosas. Pertenecemos al Señor creador de los cielos y de la tierra. Pertenecemos al reino de Dios que es más grande que nuestra iglesia local.
adquiramos, recibamos la visión del reino de Dios, del reino de los cielos. Hermanos, con su ayuda y sus aportes, apoyamos a misiones en Venezuela, en México y en otras áreas. Con su ayuda y sus ofrendas y sus diezmos, tenemos el seminario que estamos preparando e instruyendo a hombres para el ministerio en muchos países de Latinoamérica. No se ve, ¿verdad?, aquí, pero Dios nos usa como granitos de mostaza para que toda la honra y la gloria sea para Él. Entonces, hermanos, no nos desanimemos. Confiemos en el Señor del reino. Él es quien nos usa. Y como dice la expresión, nosotros solamente somos las manos y los pies de Cristo, los instrumentos de Cristo. Seamos fieles, es todo lo que Dios nos pide. Si tu trabajo es pequeño y termina, nunca fue en vano si lo hiciste con fidelidad a tu Señor. Él nos usa en su momento y en las circunstancias en que nos encontramos. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos anima para seguir adelante, confiando en el poder de nuestro Dios, que pertenecemos a este reino divino que sobrepasa a todos los reinos del mundo. En tu nombre oramos. Amén. Hermanos, ahora vamos a pasar a la Santa Cena. Recordamos que los miembros de la iglesia pueden participar. Muy bien. Amados hermanos, la palabra del Señor nos recuerda allá en Primera de Corintios, capítulo 11, lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 11. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor Jesús, lo que también les he entregado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, es decir, murieron. De estas palabras de la institución de nuestro Señor aprendemos que ahora, en lugar de celebrar la Pascua judía, tenemos la Pascua cristiana. Tenemos el sacramento de la Santa Cena. Noten cómo el Señor Jesús dice, ¿verdad? Después de haber cenado, es decir, después de haber participado de la Pascua, última Pascua que celebraron, ¿verdad? Él instituyó la Santa Cena. La Santa Cena compuesta de los elementos del pan y del vino. Y el Señor Jesucristo nos dice el apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios 11, que el pan representa el cuerpo partido de Cristo, es decir, el cuerpo lastimado de nuestro Señor. Y su sangre, el vino, representa su sangre derramada. Nuestro Señor murió Él mismo en la totalidad de su persona, y en este caso en su naturaleza humana, por nosotros. Murió por nosotros, sufrió por nosotros. El apóstol Pablo también dice que cuando participamos de la Santa Cena, estamos recordando la obra perfecta de salvación que Cristo hizo por nosotros. Todos nuestros pecados han sido pagados, redimidos y tenemos perdón completo y salvación eterna. Pero además, el sacramento de la Santa Cena nos recuerda
que Cristo volverá por nosotros, ¿verdad? Cuando recordamos la Santa Cena, el apóstol Pablo dice allí: porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces hacemos dos cosas básicamente. Recordamos su muerte, que es nuestra salvación, y recordamos que Él está vivo porque volverá a venir. Es el Cristo vivo, no es el Cristo que murió y se quedó muerto. Es el Cristo vivo que murió y resucitó, subió al cielo y de ahí regresará otra vez por su iglesia. Entonces, cuando participamos de la Santa Cena, estamos participando no de una idea, no de una doctrina, estamos participando de Cristo mismo. Él es el pan, Él es el vino, Él nos alimenta. La Santa Cena es para pecadores, pero para pecadores arrepentidos, que se duelen por su pecado, lloran por su pecado y dicen: Señor, ayúdame para no ofenderte más. Entonces vamos a orar para consagrar los elementos para su uso sacramental. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad de haber escuchado tu palabra y ahora participar de este sacramento, de esta ordenanza tuya de la Santa Cena. Alimentanos con tu Hijo Jesucristo. Alimentanos con su muerte, con los beneficios de su sacrificio, con la esperanza de su regreso. Alimentanos para que en este mundo estemos siempre alimentados y fortalecidos para vivir de acuerdo con tu voluntad. Oh Señor, nos permites de una manera palpable, tocable, incluso saborearlo con nuestra boca, la obra perfecta de Cristo. Es una orden que todos los verdaderos creyentes puedan participar de este gran privilegio de la Santa Cena. Consagra pues los elementos para su uso sacramental en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que la noche en que Cristo fue entregado, ya lo leímos, dice que tomó el pan y ¿qué hizo? Lo partió. Y dijo: comed, esto es mi cuerpo partido por vosotros. Y él también tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Significa que derramó su sangre por nosotros. Hagan esto todas las veces que bebieren de ella. Entonces es un mandamiento que el Señor nos da. Vamos a pedir a nuestro hermano Julio, anciano gobernante, que pase pues para distribuir el elemento del pan cada uno de ustedes. El apóstol Pablo dice que el pan que partimos es la comunión con el cuerpo de Cristo. Es decir, no es solo un pedazo de pan, sino que representa el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo en un sentido espiritual, real. Es el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Cristo nos alimenta en el sacramento de la Santa Cena. Él es nuestro Señor que sufrió y murió por nosotros. Esperemos que todos reciban el pan para después participar de él. Amados hermanos, con fe en nuestro Señor, participemos del pan. Asimismo, nuestro Señor tomó también la copa y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Y ahora nuestro hermano pasará a distribuir la copa del vino. Una vez más recordamos que la palabra nos dice que no hay
perdón de pecados sin derramamiento de sangre, ¿verdad? Por eso todos los sacrificios en el Antiguo Testamento, todos los animales sacrificiales, su sangre era derramada. Eran sacrificios cruentos, sangrientos, que apuntaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que también murió y derramó su sangre por nosotros. Pero una vez venido Él, todos esos sacramentos, todos esos sacrificios cruentos del Antiguo Testamento se han cumplido. ¿Recuerdan la palabra cumplir? Se cumplieron, alcanzaron su significado más alto y ya no son necesarios otra vez. Vamos a participar entonces del vino que representa la sangre de nuestro Señor. Participemos con humildad y con gratitud. Nuestro hermano Julio recogerá las copas. Gloria sea al Señor, hermanos, por su fidelidad y por su amor hacia nosotros. Me gustaría leer brevemente del Salmo 103. Salmo 103, Salmo de David. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi interior su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de misericordia y de compasión, el que sacia de bien tu boca, de modo que se renueve tu juventud como el águila. Amén. Terminemos con una oración para terminar el sacramento de la Santa Cena. Señor, gracias por todos los beneficios que nos das de la obra de Cristo. Oh Señor, gracias porque nos has alimentado con tu palabra predicada y con tu palabra en el sacramento. Gracias por este tiempo de comunión íntima contigo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, continuemos ahora con nuestros diezmos y ofrendas. El hermano José García pasará a recoger las ofrendas. Mientras tanto, busquemos el número 241. 241. Pónganse de pie, hermanos, que puedan, cantemos loores, dad a Cristo el Rey, 241, 241. Gloria
Para recibir la bendición del Señor. Viene de Números capítulo 6. ¿Listos? Esta es la bendición del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Cantemos, hermanos, a Dios el Padre Celestial, 624. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al Eternal Consolador, unidos todos a alabar. Hermanos, hemos concluido, tenemos comida de convivencia y luego reunión congregacional. Todos están invitados. Acomodemos, niños, las Biblias, los himnarios, con orden y bien hecho, por favor.